Bien, Es bien. bueno estar Es contigo. genial estar contigo. Genial estar con bueno, todos. tal vez deberíamos empezar de nuevo aquí. Comenzar de nuevo, increíble. La redistribución de distritos todavía está fresca en mi mente, Genial. fresca en la mente de todos. Es notable, lo que acaba de hacer la Corte Suprema. Quiero decir, no hay otra manera de describirlo excepto como Jim Crow 2.0. Lo que hizo el gobernador Landry fue aún más alarmante en este sentido. Declaró una emergencia y suspendió una elección que ya se había llevado a cabo, al menos para 42,000 personas en el extranjero, en el ejército. Literalmente suspendió la elección para poder redistribuir la representación afroamericana. Eso sucedió en 2026 en los Estados Unidos de América. Lo que pasó en Tennessee, lo que está ocurriendo en todos estos otros estados del sur. Así que ya sabes, mi estado mental está muy enfocado en esto. El trabajo inconcluso que tenemos delante en lo que respecta a la redistribución de distritos y despertar a la gente de la somnolencia, este tipo de, ya sabes, conmoción y asombro, este agobio diario, estar abrumado por otro titular y otra distracción, pero lo que subyace en términos de lo que sostiene nuestra democracia está en verdadero peligro ahora mismo. Ajá. Hablando de peligro, acabamos de recibir la noticia justo en el último día más o menos de que la administración Trump llegó a un acuerdo consigo misma. Esencialmente, el Departamento del Tesoro de Trump hizo un negocio con el propio Trump. Sí. Sobre una demanda frívola de $10,000 millones para otorgar un fondo de reserva de $1,800 millones financiado por los contribuyentes. Yo simplemente lo llamaría un fondo de reserva que pagará a sus aliados que estuvieron involucrados en la insurrección. Así que solo un centavo por tus pensamientos sobre ese tema. Bueno, es exactamente por lo que nuestros padres fundadores vivieron y murieron. Quiero decir, es algo increíble. El aniversario número 250, donde literalmente se concibió esta declaración para detener este tipo de corrupción, este despilfarro y este fraude. Esto es, quiero decir, es tan alarmante. 17, por cierto, no 1.8. Es 1,776. La broma es para ti, supongo, o para todos nosotros. Esta es una historia de corrupción, simple y llanamente. La administración de Trump es una historia de corrupción, es el gran fraude y está tomando forma diariamente de todas las maneras posibles. Ni siquiera mencionaste los $230 millones en el Departamento de Justicia que también está tratando de extraer no solo ese acuerdo de $10,000 millones, ahora $1,800 millones. Hemos hablado mucho sobre el plan de $400 millones que no son $400 millones. Fueron más de $900 millones en el presupuesto del Pentágono. ¿Qué? Para adaptar el plan, hablamos de los 8 proyectos a gran escala que tiene en el Golfo y alrededor del resto del mundo. El hecho de que literalmente usó el régimen de aranceles para cerrar esos tratos, particularmente el de Vietnam. Estamos hablando de un tipo de corrupción a gran escala que nunca hemos visto en nuestra vida, incluyendo lo que está haciendo la familia Witkoff, lo que está haciendo la familia Kushner. La Junta de Paz, que realmente se trata de obtener una parte del Medio Oriente. Todo esto sucedió a plena vista. Viste la semana pasada y ya sabes el hecho de que finalmente está entregando los teléfonos celulares. Otra parte del fraude, los buenos viejos tiempos cuando solo se trataba de relojes, $100,000, zapatillas, $60 y teléfonos celulares. Esto está ocurriendo a una escala que nunca hemos experimentado en nuestra vida y él apenas está comenzando. ¿Y dónde está el Congreso? ¿Dónde está Johnson? ¿Dónde está Thune? Sumisos, completamente cómplices en todo este fraude y toda esta corrupción. ¿Dónde están nuestras instituciones? También cediendo, también vendiéndose. Ahora, con respeto, como sabes, y sé que he ofendido a personas, tengo un sitio de Patriots que en sí mismo debería ser razonablemente ofensivo porque refleja y se burla un poco de lo que hace Trump, pero vendemos rodilleras. Y por cierto, los últimos se agotaron. Acaban de llegar nuevos, pero ya sabes, se agotaron porque nuestras universidades, recuerda eso, se estaban agotando, nuestros bufetes de abogados se estaban agotando, los medios se están agotando, todos esos acuerdos tienes, y la corrupción es ya sabes, lo que está haciendo Brendan Carr. Lo que está haciendo con el acuerdo Tenga. Nexstar, $6.2 mil millones para alcanzar un 80% de penetración en nuestros mercados domésticos. El límite era 39%. Brendan Carr dice que no le gustó la cobertura de la guerra y ahora está considerando investigar ciertos medios de comunicación. Todo esto está sucediendo bajo nuestra vigilancia. La sociedad se convierte en cómo nos comportamos. Tenemos agencia, tenemos una responsabilidad. Es como el tema de la redistribución de distritos.
equipo del distrito. Podríamos haber decidido escribir un artículo de opinión, podríamos haber decidido, ya sabes, tomarnos de las manos, hacer una vigilia con velas, ganar el argumento. Estos tipos son despiadados del otro lado. Trump no está jugando y nosotros tampoco podemos. Sí, es incómodo combatir fuego con fuego. Sí, todos queremos los mejores ángeles. Sí, queremos el sonido y la música de Sorkin, un poco de West Wing. Yo también, pero perderemos nuestro país. Perderemos nuestro país. ¿Viste hoy en qué está gastando todo su tiempo el presidente de los Estados Unidos? Tuvo una gran conferencia de prensa sobre el nuevo diseño del salón de baile, el salón de baile que prometió sería privado en cuanto a su contribución. Ahora está pidiendo $1,000 millones del dinero de sus contribuyentes. ¿Viste lo que pasó ayer con Hexet? Esto es en medio de una guerra, 80 días en medio de una guerra. Entonces, ¿qué hace el jefe del Pentágono? Sale y hace campaña en una campaña partidista por alguien que no cumplió con las órdenes del presidente. Esto está sucediendo en tiempo real. Está sucediendo bajo nuestra vigilancia. Nuevamente, la sociedad se convierte en cómo nos comportamos. Para que las cosas cambien, necesitamos cambiar. Tú necesitas cambiar. Todos necesitamos cambiar y denunciar estas cosas. No, y nada de esto es normal. No permitas que se normalice. No permitas que esto se normalice. Es una historia de corrupción. Esa es la administración Trump. Punto. Fin. Una de las diferencias que vemos en nuestro país en comparación con otros países, ya sabes, si miras la Hungría de Orbán o la Rusia de Putin, ya sabes, estamos viendo una oposición pública. Entonces, cuando hablas sobre lo que la gente debería hacer en este momento, ¿qué nos recomiendas? Bueno, no te rindes al miedo, al cinismo, a la ansiedad y al miedo. Te das cuenta de que eres el antídoto para todo eso. Nuevamente, no son las condiciones, son las decisiones las que moldean nuestro destino y futuro. ¿Has visto que con las manifestaciones de No Kings la gente está apareciendo? No están cayendo presa del sistema. Los has visto aparecer en las carreras de la Cámara de Representantes estatal. Más de 30 han cambiado de rojo a azul, ni uno de azul a rojo. Estamos ganando. La gente está apareciendo. No se están rindiendo. Se presentaron para la Proposición 50. Fue una campaña de 90 días. Recaudamos $118 millones. También elevamos la conciencia desde entonces. Cuando hiciste la introducción, yo estaba pensando en el fondo, la razón por la que la gente era reticente sobre eso era que tenía un 48% en las encuestas cuando la gente hablaba de ello. Tuvimos que cambiar las cosas. Nuevamente, decisiones, no condiciones. Así que tenemos que intensificarlo. Están tratando de manipular la elección. Donald Trump sabe que va a ser aplastado este noviembre. Por eso hizo la llamada a Abbott diciendo que, entre comillas, tiene derecho a 5 escaños. Eso debería darte escalofríos, que tiene derecho a los 5 escaños. No explicó. Esperar cómo responderíamos. No esperaban cómo respondió Virginia. Pero nuevamente vimos cómo respondió su tribunal. Este es un trabajo duro y estamos viendo cómo están respondiendo no solo Landry, sino que vimos en cuestión de horas cómo Abbott, o no Abbott, sino DeSantis, respondió con una exclusiva en Fox News, donde se mostraron los nuevos mapas, no el proceso democrático con la transparencia del pueblo en Virginia, sino una exclusiva con Sean Hannity en Fox News. Estos tipos no están jugando. Pregunta a la gente en el condado de Fulton. ¿Está Trump jugando, intentando ir tras nuestros registros de votación en California? No está jugando. ¿Crees que una elección justa y libre es realista con Trump este noviembre, después de todo lo que hizo el 6 de enero y ahora los $1,800 millones para encargarse de todo? Pero esto es como, ¿qué más evidencia? Somos tan tontos como queremos ser para pensar. ¿Sabes? ¿Viste lo que pasó justo con la propuesta? Perdona que vuelva a la propuesta 50, pero el día de la campaña... En Los Ángeles, Donald Trump, por supuesto, publicó en Truth Social, la elección fue manipulada. Envió al Departamento de Justicia para supervisar toda la corrupción. Esa mañana envió a los equipos BORTAC, estos son los equipos tácticos de la patrulla fronteriza. Estos son los tipos del helicóptero Apache, todos vestidos frente al Dodger Stadium para las noticias de la mañana, para que nuestras comunidades diversas no se presentaran a votar. ¿Crees que no va a hacer eso de nuevo en todo el país? Vamos, ¿qué evidencia honestamente hay de lo que estamos a punto de enfrentar? Tenemos que despertar a esta nueva realidad. Así que tenemos que ser, me atrevo a decirlo, lo siento, demócrata, que tenemos que ser tan despiadados como nuestra oposición. Lo hacemos, tenemos que ganar, todo está en juego, solo tienes que ganar. Yo ya terminé de ganar discusiones. Con todo respeto a las cortesías, se siente bien, pero vamos a perder nuestra
república. Nuevamente, los padres fundadores no vivieron y murieron por este momento. No puedo celebrar el 4 de julio, lo mejor de la República Romana y la democracia griega, ramas coiguales del gobierno, ¿sabes? Soberanía popular, el Estado de Derecho, no en el momento en que es la regla de Don. Y si no te has dado cuenta, recuerdo haber pasado 90 minutos con Trump en la oficina oval y yo creo que él honestamente pensaba que todo era suyo. Me estaba mostrando la declaración, su declaración. Es un premio de la Casa Blanca, una historia de corrupción sucediendo ante nuestros ojos. Hablando de peleas, el presidente Trump pelea mucho contigo, como habrás notado. Él también ha librado básicamente una guerra de 10 años contra los estados azules y las ciudades azules. Ahora, aquí en el Centro para el Progreso Americano. Sí, nos importan los hechos y las cifras y sabemos que California ha crecido hasta tener la cuarta economía más grande del mundo, que es un motor de crecimiento económico. Pero, ¿qué le dices a la gente que se preocupa por el gobierno de los estados azules? Bueno, no sé, quiero decir, ellos somos el motor económico de los Estados Unidos, las áreas metropolitanas azules. Durante la administración de Biden, alrededor del 71% del PIB en los Estados Unidos de América emanó de las áreas metropolitanas azules. 71%. Yo quiero decir. Somos el pilar de la economía estadounidense, los estados azules. Muchos de estos estados rojos son estados donantes. Quiero decir, y de nuevo, hablando del estado mental, también son estados con menor productividad, menores salarios, mayores tasas de mortalidad, más muertes por desesperación. El índice de innovación ni siquiera es interesante comparado con otros estados. Y son algunos de los estados con impuestos más altos. Y realmente quiero hacer este punto. Los impuestos más regresivos en los Estados Unidos de América están en los estados rojos. Ellos gravan más a los pobres que a los muy ricos. Piensa en eso. ¿Cuál es el estado con altos impuestos? ¿Florida o California? ¿Texas o California? Nosotros tenemos la tasa de impuestos más alta. No tenemos los impuestos más altos, pero caes en eso. Muchos de ustedes, la punditocracia perezosa. Caemos en eso. Estamos muy contentos con todos los reporteros que están aquí, sin embargo. Sí, lo haces. Tienes que actualizar tus datos. Por cierto, nosotros actualizamos los nuestros. ¿Sabes? Bloomberg acaba de publicar un artículo que debería desengañar a todos de este síndrome de California. La economía de mejor desempeño de las otras 49. La economía de mejor desempeño de todas las naciones desarrolladas desde 2019. 40% de crecimiento del PIB. No tenemos pares. Dominamos en todas las categorías. Dominamos. Hablas de manufactura. Estás hablando de mi propio estado. Me hablas de trabajos forestales y trabajos de casa. Estás hablando de mi estado natal. Hablas de capital de riesgo. Vamos, 106,000 millones de dólares en capital de riesgo, récord. Hablas de cada categoría. No hay una sola categoría. Categoría económica a gran escala donde California no sea el estado dominante. Tenemos más ingenieros, más investigadores, más laureados con el premio Nobel que cualquier otro estado en la nación. Y somos el centro del universo. Estamos escribiendo las reglas del futuro. Y por eso la derecha nos odia. Es inseguridad, no es nuestra trayectoria. Habla de fusión, habla de cuántica, habla de inteligencia artificial. Estás hablando de California. 32 de las 50 principales empresas de inteligencia artificial por capitalización de mercado están en nuestro patio trasero, el estado de California. Así que todas estas áreas, promesa, peligro, ya sabes, todo eso está representado en todo lo que acabo de decir. Ese mosaico, eso es California. El futuro sucede en California a menudo primero. Llegando a la atracción, incluyendo los desafíos de la asequibilidad. La crisis de vivienda que apareció en nuestro estado hace décadas ahora se ha convertido no solo en una tendencia, sino en un titular en todo Estados Unidos. Los problemas de la falta de vivienda, la pobreza, la relación con el costo de la vivienda, el pecado original en mi estado. Gran parte de eso ahora domina la conciencia y el enfoque, mientras nos relacionamos con el sistema estadounidense hoy. Llegaré a la inteligencia artificial, pero la falta de vivienda y en particular los costos de la vivienda han sido altos. Has tomado algunas medidas sobre la vivienda. Nosotros en CAP nos hemos centrado mucho en cómo reducir los costos de la vivienda. Hemos analizado muchas de tus ideas. Hay muchas sinergias allí. ¿Quieres hablar sobre lo que has estado haciendo en cuanto a vivienda? Bueno, hemos visto un aumento del 59% en el número de nuevas construcciones de viviendas desde 2019 y una reducción del 56% en el tiempo para los permisos. Y aún es un umbral bajo para la crisis. Dicho esto, fuimos ayudados y apoyados por está aquí, Ezra.
Plain, esta mentalidad de abundancia que es California. No es una mentalidad de escasez, es siempre nuestro mejor país también, una mentalidad de abundancia y reconocemos que necesitamos el partido que construye, punto final. La marca demócrata debería ser el partido de la construcción. Creo que hay una palabra que nos define. Hay destrucción en el otro lado de instituciones y aliados y confianza, ¿verdad? En el otro lado. Lo nuestro sobre construir, liberalismo que construye. Y ese es nuestro enfoque y pudimos llevar a cabo acciones mucho más agresivas. Nuevamente, para que las cosas cambien, tienes que cambiar. Y así, en lugar del ritmo habitual de reforma que tomó forma en mi estado, incluidos mis primeros 6 años en vivienda, donde hicimos progresos, no estábamos marcando la diferencia. Y fue entonces cuando decidimos mover estos proyectos de ley históricos de vivienda al presupuesto, lo cual no se hace. Y amenacé con vetar el presupuesto a menos que aprobáramos las leyes de vivienda y tuvimos éxito en hacerlo. Es la mentalidad que necesitamos. Necesitamos llevarlo al futuro, porque al final del día, y tú y yo estábamos hablando brevemente de esto hace un momento, el sistema está roto. Está roto, amigos. El 10% de las personas posee 2/3 de la riqueza. El mismo 10% posee el 93% del valor del mercado de valores. Una persona de 30 años no está mejor que su padre por primera vez en la historia. Eso es una alarma de 5 incendios. Ya no funciona. No podemos seguir haciendo pequeños ajustes. No se puede jugar en los márgenes ya. Hay una razón por la que Donald Trump está en el cargo, una razón por la que Bernie llena estadios. Ambos tienen razón en el diagnóstico y no podemos, con todo respeto, fracasar más eficientemente gestionando más efectivamente el declive. Ya no funciona. El sistema tiene que ser reinventado. Así es. No se puede jugar en los márgenes. El código fiscal está roto. Lo siento. Sin ofender a muchos de ustedes. Lo es. Los códigos de herencia ya no funcionan. Es por eso que estamos teniendo, quiero decir, debates sobre el impuesto a los multimillonarios, el impuesto a la riqueza en mi propio estado y en todo Estados Unidos. Las orcas, sí, ya están aquí. No es que solo estén llegando, ¿sabes? Y lo vimos con todo el populismo y el autoritarismo que surgió de eso, debido a nuestros pésimos acuerdos comerciales y eso, ¿sabes? Y mirando hacia atrás, todos somos genios, pero los últimos 30 años y el auge de estas tendencias autoritarias en términos de gobernanza, ya sabes. No hemos visto nada todavía porque ahora es el trabajador de cuello azul, que suena mucho como los trabajadores de cuello blanco de 25 años que veo en San Francisco, que se preguntan por qué no reciben una llamada de vuelta en una entrevista de trabajo. Están sonando igual. Esa es una coalición diferente, la coalición de trabajadores de cuello blanco y cuello azul. Mucha gente está un poco frustrada con la base escalonada, donde puedes simplemente pedir prestado, morir sin impuestos. Quiero decir, esto es, ya sabes, suficiente. Esto no está funcionando. Por eso aumenté el salario mínimo a $25 para los trabajadores de la salud. Son 20 para los trabajadores de comida rápida. Todavía tienes 20 estados a $7 con 25 centavos la hora y estás subsidiando eso. Eso es una locura. Y ahora con estas tendencias hemos visto que la inteligencia artificial va a detonar todo esto. Y está sucediendo en tiempo real y no estamos hablando de eso. Sé que estamos hablando de centros de datos a hiperescala y la utilidad. Eso es interesante. Pero nos falta, lo siento, un memorándum de la costa oeste. El mundo en el que vivo, absorbido por, consumido por. Algo grande está sucediendo en la infraestructura del mundo y todavía tenemos sistemas que fueron diseñados en 1935 que ya no son viables en 1930, ya sabes, 25. ¿Seguro de desempleo? ¿Crees que eso va a funcionar y mantenerse? Eso ya no funciona para los trabajadores administrativos. Necesitas seguro de empleo. Ingreso básico universal, no necesitamos caridad, necesitamos propiedad. Es capital básico universal. Por cierto, esos son los creadores que te lo dicen, no solo yo. Esto es lo que Sam Altman-Dario y otros están diciendo. Son ellos los que están haciendo ese punto y los votantes lo exigen. Hay que tener una participación de propiedad. No se puede salvar la democracia a menos que democratizamos la economía, punto. Simplemente no va a sostenerse. Es exactamente la misma lucha. Y cuando escucho a la gente decir, bueno, ya sabes, ese tipo Newsom, él se trata de resistencia, necesitamos enfocarnos en la renovación. Claro, pero creo que es la misma maldita lucha. Y así que no se trata solo de populismo, de realismo, no envidio el éxito de otras personas, lo admiro. No se puede estar a favor del empleo y en contra de los negocios, pero los negocios no pueden prosperar en un mundo que está fallando y está fallando. Quiero decir, ahora necesitas una página de GoFundMe si tienes un problema médico importante, literalmente. Tengo un amigo, Dios como testigo, Suleiman ayer literalmente me envió un GoFundMe. El tipo tiene 2 o 3 trabajos y ahora GoFundMe. ¿Qué demonios es eso? Tienes un sistema de salud que simplemente no es viable. Lo sabes. Puede que no te guste el pagador único. Ni siquiera sé cómo demonios hacerlo, en términos de cómo deshacerme de todo tu seguro de salud privado.
Pero parece que algo tiene que ceder. Simplemente no cuadra. Deuda y derechos, en serio. Energía y cambio climático, vamos. Y la democracia y esta economía. Así que hay estas placas tectónicas y hemos sido lentos en responder. El viejo acuerdo ya no se aplica. Mi mamá hablaba de 52 cheques de pago y le requería 104. Siento que esos son los buenos viejos tiempos. 104 cheques de pago. Así que este es mi estado mental mientras trato de cerrar los últimos 7 meses de mi administración. No estoy corriendo las 90 yardas y estoy pensando en el capital básico universal. Estoy pensando en fondos de capital público y dividendos. Estoy pensando en propiedad. Estoy pensando en lo que ya sabes. Estás viendo en lugares como Dinamarca que hacen un 90% de reemplazo salarial durante un periodo de 2 años y lo reducen. Estoy pensando de manera diferente sobre la ley Warren al implementar sistemas de alerta temprana para el desplazamiento. Estoy pensando en el hecho de que estamos Tienes derecho a una transición. No es solo una indemnización y una publicación en LinkedIn. Estoy pensando de manera muy diferente sobre todas estas cosas y por eso tenemos una orden ejecutiva en este ámbito. Tenemos un esfuerzo muy agresivo, una serie de esfuerzos para probar a gran escala algunos de estos enfoques para comenzar a lidiar con parte de esta ansiedad, lidiar con el inevitable desplazamiento. Entonces, solo para centrarnos en la inteligencia artificial, como mencionaste, California es la base de la inteligencia artificial, muchas de las empresas de inteligencia artificial. En los Estados Unidos en este momento tenemos una administración que esencialmente en su mayoría deja a las personas por su cuenta. Luego, en algunos rincones, la gente básicamente está diciendo que deberíamos intentar detener la inteligencia artificial, lo cual es imposible de hacer como tecnología. Así que también estamos viendo que las actitudes hacia la inteligencia artificial se están volviendo mucho más negativas. En parte porque creo que la gente piensa que van a estar solos. Tienes, según entiendo, un nuevo IO sobre los impactos en la fuerza laboral. Sí, bueno, nosotros, fuimos los primeros en regular los modelos de frontera de grandes modelos de lenguaje, así que los primeros esfuerzos de seguridad en los Estados Unidos. Cuando la gente dice que nadie está regulando, están equivocados. No se han enfocado en lo que California hizo hace unos años. Pero Kathy Hochul, para su crédito, acaba de modelar la versión basada en lo que hicimos en el estado. Pero tienes razón, Trump simplemente lo dejó correr. Ya no está David Sachs, pero creo que, por cierto, pueden tener un poco de arrepentimiento. Mi sensación es que Bess y otros están como, de acuerdo, esperen aquí. Cuando Mitos salió, problemas de ciberseguridad, estamos en un espacio diferente aquí. No se trata solo de los trabajadores administrativos que están geográficamente dispersos, así que es realmente difícil observar el desplazamiento de los trabajadores de cuello blanco en este momento. Pero ahora, creo que hay una creciente conciencia de que necesitamos, sí, acelerar con respecto a China. Entiendo todo eso, pero hay que dirigir la tecnología, particularmente los modelos de lenguaje grande, hacia la seguridad, la transparencia. Y eso es en lo que California está tratando de liderar, ha estado liderando. Así como estamos tratando en todos los ámbitos con, ya sabes, contratos digitales sobre tu imagen, tu voz, tu escritura y la propiedad en ese espacio. Y muy pronto estaremos tratando con menores de 16 años en las redes sociales. Un tema separado, pero conectado. Pero en el lado de la fuerza laboral simplemente no estamos. Mira, si Dario está equivocado en Anthropic, quien dice que dentro de los próximos 4 años y medio, el 50% de los trabajadores de oficina de nivel inicial serán. Así que solo piénsalo. Si él estaba equivocado por la mitad, solo considera las consecuencias de eso. Viste a Sama. Estos son los tipos que escriben el guión y están viendo el futuro. Hay una razón por la que Peter Thiel tuvo dificultades. Durante 17 segundos sobre una simple pregunta acerca de la supervivencia de la humanidad. Quiero decir, no quiero ser pesimista aquí. Creo que habrá mucha abundancia, mucha creación de empleo. Creo que habrá muchas clases de trabajos que se verán aumentados. Enfermeras y otros, y diseñadores, serán profundos y consecuentes. Y creo que las empresas van a hacer una fortuna y por eso no se puede seguir teniendo un sistema de impuestos sobre la nómina que grava los trabajos y luego subsidia la automatización. Y entonces parte de la orden ejecutiva está en ese lado. Tenemos créditos fiscales para la automatización y luego cargamos a todos cada vez que contratas a alguien con el maldito impuesto sobre la nómina. De nuevo, todo el sistema tiene que ser reinventado y no creo que estemos teniendo esas conversaciones avanzadas, aceleradas en este momento. Todavía estamos discutiendo quién va a pagar por mi aumento de electricidad debido al centro de datos, lo cual es un problema legítimo, pero no es el problema. Y tienes razón, el genio tecnológico no va a volver a entrar en
en la botella. Solo decir que no deberías o no puedes construir un centro de datos no va a frenar esta tecnología. Lo que puede ser será naturaleza de la tecnología. Así que solo tenemos que dirigirla y no cometer los errores que hicimos con las redes sociales. Pero tenemos que hacerlo a una escala y alcance para los que no estamos preparados en nuestra política nacional. Y por eso los estados importan. Los estados están en la primera línea de la batalla por los derechos. Los estados están en la primera línea de estos cambios tectónicos. Y por eso los gobernadores importan, las legislaturas importan. Por eso nuestro partido necesita ser de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo. Por eso tenemos que alejarnos del hombre o la mujer en el caballo blanco que viene a salvar el día en 2028 y centrarnos en 2026 y en darle el mazo al presidente de la Cámara, Jeffries, y centrarnos en la responsabilidad y la confianza, y luego pasar la página hacia una visión convincente, un viaje que podamos emprender juntos como pueblo estadounidense, donde todos se sientan escuchados e incluidos. Esa es la parte más fácil mientras seguimos luchando las batallas situacionales de la corrupción y la podredumbre de nuestras instituciones y la decadencia que Donald Trump continúa promoviendo de manera horaria y diaria. Vamos a pasar a las preguntas del público, así que solo escriban sus preguntas. Ya tenemos algunas. Haré una última pregunta. Usted tiene razón en que los estados están liderando en muchas direcciones. Una forma en que los estados están liderando es en la responsabilidad fiscal. Acaban de tener un presupuesto que en realidad equilibra su presupuesto y aborda déficits estructurales, algo que podríamos hacer en los Estados Unidos. Me pregunto qué dirías. Solo háblanos sobre el tipo de inversiones que has podido hacer mientras equilibras tu presupuesto, pero también, ya sabes, quizás comparte algunos pensamientos sobre el déficit a nivel federal bajo Trump. Bueno, por eso, mira, yo no sé, tal vez soy un chico de los años 80 o algo así. Pero me alarmé un poco cuando vi que la deuda era mayor que el PIB. Bueno, tal vez soy un poco anticuado. Empiezas a hacer las cuentas. Yo hago cuentas todo el tiempo. Pasé 2 horas y media en mi presentación de presupuesto. Equilibramos no solo para este año, sino para el próximo año, el año en que me voy. Creo que no tienes que ser derrochador para ser progresista y estoy increíblemente orgulloso. Ningún otro estado ha hecho más en cuidado infantil, casi 500,000 de plazas subsidiadas. Mencioné el trabajo que hemos hecho en términos de salarios, no solo los problemas de costo, el trabajo que hicimos con la insulina de $11, no subsidiándola, solo reduciendo el costo, usando nuestro poder de mercado para ser más competitivos en el mercado, lo cual es una mentalidad. Tenemos atención médica universal, la ampliamos. Sé que sabes, no tienes que apoyar esto, pero hice campaña sobre ello y creo en la atención médica universal. Y así lo entregamos no solo en base a condiciones preexistentes, capacidad de pago, sino también según tu estatus migratorio. De lo contrario, lo pagamos al final, en la sala de emergencias. Pudimos cumplir ampliamente con eso. También pudimos crear un nuevo nivel preescolar para todos. Creamos... Sí, estoy realmente orgulloso de esto. Ahora son 5,5 millones de bonos para bebés. Por cierto, no los llamamos cuentas Newsom. Fui un idiota. Todos están como, wow, cuentas Trump, qué gran idea. Yo estoy como, Jesucristo, nosotros, 5.5 millones de estas, hasta $1,500. Por cierto, eso es estas cosas. Y por cierto, Cory Booker, mis respetos, e incluso Ted Cruz por estar ahí promocionándolo. Esos bonos serán, creo, increíblemente críticos en términos del marco de VC y el capital básico universal. Y mirando la capitalización, mirando la propiedad, creo que hay una estructura ahí que debería ser celebrada a pesar del nombre que necesita cambiar. Pero deberíamos asegurarnos de institucionalizar eso. Pero nuestro punto es que estamos obligados a equilibrar presupuestos. Eso es lo mínimo, pero también estoy orgulloso de que podamos hacerlo. Tenemos un sistema fiscal progresivo que apoyo y lo defenderé, lo apoyo, lo promuevo. Y creo que ese es el enfoque que este país necesita enfrentar. Tú y yo estábamos hablando sobre estos 4 o 5 grandes recortes de impuestos en las administraciones de Bush y Trump. Vamos, hablas de deuda, mírate al espejo. CBO, son 3.4 billones en 10 años o 4.7, depende de qué informe del CBO lea. Quiero decir, es una locura. Estamos gastando más en intereses que en defensa nacional. Así que esto no es sostenible. Cuestiones de derechos y de nuevo hablas sobre el desplazamiento, trabajadores de cuello blanco y luego empiezas a mirar la cuestión de los derechos. Así que deuda y derechos, energía, cambio climático. Lo siento, sé que tiene un 2% en las encuestas. Seguiré hablando de ello. Puedes tener un debate con un termómetro. Yo no lo voy a hacer. Y, ¿sabes? Es un riesgo financiero, riesgo climático. Es inasegurable. Hablas de vivienda. Necesitas hablar de clima. Están conectados. Así que mientras reconstruimos todo esto, construimos ese andamiaje. Tienes razón. Los estados están en la primera línea. Y, ¿sabes? Yo creo que por eso estoy muy orgulloso de CAP y del trabajo que estás haciendo. Y estoy orgulloso
que sigues recordándonos que gobernar importa, entregar resultados importa, resultados visuales. Nuestro mayor fracaso en California fueron los campamentos. No estábamos produciendo resultados visibles. La falta de vivienda sin refugio ha disminuido un 9%, pero no se siente así. Primera vez en 2 décadas. Resultados visibles, resultados que la gente puede ver y sentir. Aumentar salarios, reducir costos, enfocarse en la movilidad, la vivienda, no solo en los salarios, y alterar radicalmente nuestro sistema de impuestos que simplemente no es sostenible. Nuestros primeros billonarios están por llegar pronto a un titular cerca de ti, probablemente en unos meses con SpaceX. Trillonarios. Quiero decir, Plutarco recordó a la gente. Fue hace 2000 años, 50 después de Cristo. Más tiempo que eso. El desequilibrio entre los ricos y los pobres es la más antigua y fatal dolencia de todas las repúblicas. Los negocios no pueden prosperar en un mundo que está fallando y por eso tenemos que abordar fundamentalmente ese problema estructural. Entonces tenemos una pregunta. Has estado hablando sobre la historia de corrupción de esta administración, pero ¿cómo podemos detener la corrupción en futuras administraciones? ¿Cómo puedes lograr que los políticos se aten las manos una vez que han visto lo que esta administración puede hacer? Bueno, sí, está el viejo adagio. Una vez que una mente se expande, nunca vuelve a su forma original. Así que entiendo eso. Quiero decir, ver esta corrupción a gran escala, eso crea una estructura de permiso y deslizamiento. Pero nosotros no podemos simplemente exigir eso. Nuestras instituciones necesitan funcionar de nuevo. Necesitamos un departamento de justicia que funcione, un IRS que funcione, un FBI que funcione, no permitir que se conviertan en ministerios de poder. Para el querido líder, en lo que se han convertido. Necesitamos señalar todo esto. Necesitamos mantenernos a un nivel más alto de responsabilidad y expectativas también. Y así todas estas cosas estarán en juego a medida que avancemos. Y entonces se trata de acción. También se trata de pasión. Creo que fue Oliver Wendell Holmes quien lo dijo. Como la vida es acción y pasión, se requiere que todos compartamos la acción y la pasión de nuestro tiempo bajo el riesgo de ser juzgados por no haber vivido. Creo que la lucha importa. Hace un año, mi percepción en este país era que nuestro camino de regreso como demócratas débiles e ineficaces, son las 2 palabras clave, era a través del centro. Creo que puede haber algo de verdad en eso, pero creo que cada vez más argumentaría que es a través de la lucha. Y la gente quiere luchadores. La gente quiere personas con convicción y claridad, no ideólogos, abiertos a argumentos, interesados en evidencia. No creo que nos beneficiemos al derribar a otras personas. Pero señalar a los villanos en un código fiscal, señalar a los villanos en lo que respecta a la monopolización del capital, y yo lo siento, eso es un problema real, yo creo que nos iría muy bien. Hablando, como habló Franklin Delano Roosevelt en 1944, sobre un nuevo pacto social, hablando de un piso del que nadie cae por debajo, hablando a ese trabajador de cuello azul y de cuello blanco, que ambos están haciendo la misma pregunta: ¿qué pasa cuando caigo? Serdas, are per same friends. ¿Cómo estarás ahí para sostenerme? Creo que esas verdades y valores fundamentales serán parte del regreso del Partido Demócrata, pero ese regreso comienza con el presidente Jeffries este noviembre. Solo tenemos tiempo para una pregunta más. A la luz del empeoramiento de la reputación global de América, ¿cómo debería la United Air? Estados Unidos trabaja para reconstruir la confianza con nuestros aliados y restaurar la confianza en el liderazgo estadounidense. Te vi en la conferencia de seguridad de Múnich, donde muchos líderes te estaban preguntando, líderes de otros países te estaban haciendo esas preguntas. Así como conozco tus comentarios en Davos. Sí, estuve allí por eso. América no es ya sabes, líder situacional. Trump es temporal. Él lo es. Sabes, fui allí un poco egoístamente diciendo que California es permanente. Sí, pero superaremos esto y estaremos reparando el espíritu del padre Cauce, un gran sacerdote jesuita al que reverenciaba. Bueno, Isaías, tenemos que ser reparadores de la brecha. Construir la verdad y la confianza, regresando con la mano abierta, no con el puño cerrado. Creo que el listón está bastante bajo para el próximo presidente, el próximo secretario de Estado, en lo que respecta a restaurar nuestras alianzas. Sé que
Volviendo a una vez que la mente se expande, nunca vuelve a su forma original. Pero Trump es una especie invasora. No veo que el trumpismo, dure más allá de Trump, punto final. Es un culto a la personalidad. Con todo respeto, Grady, tú no lo tienes. Y así que yo supongo que soy un poco más malditamente optimista mientras reconozcamos nuestra propia complicidad. Hemos sido demasiado tímidos. Ya no se trata de hacer pequeños ajustes. No se trata de duplicar el crédito fiscal por ingresos del trabajo. Si doy ese discurso, estás en problemas. No se trata de reentrenamiento y yo. Esto es algo diferente. Lo siento, no sé, no voy a ponerme todo Elizabeth o Bernie contigo o Warren. Quizás un poco, ¿sabes? En términos de entender que todos somos Trump y trumpismo, entender eso, ¿sabes? Es Notable. Y ya sabes, y terminaré con esto, sé que tenemos que irnos. Esto, la ansiedad se está manifestando en una verdadera desesperación para la gente. Quiero decir, su pesimismo es bastante profundo. Y eso ya sabes, y la inteligencia artificial, como digo, va a detonar eso. Y por eso tenemos que entenderlo fundamentalmente. Y por eso como demócratas, esto no es, ya sabes, no estoy aquí, para pedir perdón, pero yo entiendo por qué cuando estaba ahí haciendo campaña por Biden y reverencio a ese hombre y lo apoyaré hasta mi último aliento, lo haré. Nunca me arrepentiré de un día allí, pero estaba, ya sabes, defendiendo que la economía está en auge, la inflación se está enfriando. Ya sabes, el mejor mercado laboral desde los años 1960, el desempleo más bajo para mujeres negras e hispanas, y hablando de una política industrial centrada en los trabajadores y los cuatro grandes, ya sabes, pero la gente no lo sentía. Y ya sabes, Trump está cometiendo el mismo maldito error. Y es porque no lo estaban experimentando, no vivimos en el agregado, no lo hacemos. Y entonces estoy ahí fuera presumiendo un crecimiento del PIB del 40%, la cuarta economía más grande del mundo. Es como... Quiero decir, solo dijimos que fue realmente bueno. Sí, no que sea. Yo aprecio eso. Así que yo creo que empezamos a creer nuestra propia historia. Empezamos a sacar las lecciones equivocadas de la primera victoria de Biden. No lo aprendimos. Y así que yo solo siento que hablamos sobre las fuerzas de transformación frente a las fuerzas de restauración. Gracias, Brownstein, por acuñar esa frase. Y esa es realmente la dialéctica. Trump queriendo llevarnos de vuelta a un mundo anterior a los años 1960. Eso es lo que está sucediendo en tiempo real. Lo vimos con los derechos LGBTQ, vimos los derechos de las mujeres, ahora lo estamos viendo con los derechos civiles y los derechos de voto. Quieren llevarnos de vuelta a un pre-19. Mundo de los años 1960, censurando hechos históricos, reescribiendo la historia. Necesitamos ser el partido de la transformación y tenemos que hablar en esos términos, pero de una manera que no alarme a la gente. Y ese es el equilibrio, porque el cambio es difícil. El cambio no solo tiene sus enemigos, sino que el cambio, la gente ahora mismo, demasiado cambio. Y así va a ser, creo, el baile, y ese es el baile que estoy aquí para celebrar con ustedes, porque Cap es quien organiza esa fiesta de baile y reúne a los mejores y más brillantes para que podamos descubrir exactamente qué nuevas ideas animarán una conversación nueva y fresca en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Gracias.